Bueno, gente, hoy 4 de enero de 2026. Está nublado, está ventoso por acá, el día está muy lindo. Hace un rato estaba participando en un vivo con el amigo Lucas y Daniel. Les agradezco a ambos por dejarme participar. Y estábamos hablando un poquito del tema, que es el tema que se está desarrollando, que fue la captura, la extracción del expresidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, vamos a empezar por parte, porque yo era uno que estaba diciendo hace poco tiempo de que me estaba un poquito molesto, como muchos otros que vivimos en este país, de que la actual administración del presidente Trump estaba blofeando. Los que no sepan lo que es blofear es un término que viene de bluff, que se usa mucho en el lenguaje de las cartas, del juego de los naipes, en el póker, que es poner esa cara, hacerse el tonto, como que tengo y no tengo. Y como que me tiro a la pileta y que sea lo que Dios quiera, y a veces gano y a veces pierdo, pero es como hacer que tengo mucho y no tengo nada. Y básicamente lo que estábamos viendo, muchos de nosotros, y me incluyo, que no se estaba haciendo absolutamente nada al respecto con eso de Venezuela, ¿no? Haber movilizado al USS Gerald Ford, el USS Gerald Ford, que es un barco de guerra, un portaaviones enorme de 337 metros de largo, es enorme, 1000 y pico de pies de largo, que mueve 102.000 toneladas, una bestia de los mares, acompañado por muchos otros navíos de escolta, submarinos, o sea, una bestialidad. El US Navy hizo un movimiento de sus fuerzas en la zona del Caribe, muy cerca de Venezuela, que no se hacía hace muchísimo tiempo. Se dice que había más de 10.000 Marines, el cuerpo de infantería de los Estados Unidos, preparados ante cualquier eventualidad. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió el sábado? El sábado hicieron una acción quirúrgica que evidentemente la venían trabajando hacía varios meses. Ahora tengo que decir bien que el Delta Force, y disculpen que tengo que mirar una nota acá porque se me olvida, sino el 160 Regimiento de Aviación para operaciones especiales, fueron los que hicieron esta acción de extracción, en la cual no hubieron bajas de las fuerzas de los Estados Unidos, tanto del Delta Force, que fueron las fuerzas terrestres que intervinieron en esto. De las que defendían al expresidente Maduro murieron un montón. Dicen que más de 40 y muchos heridos. O sea, evidentemente esta gente venía estudiando el búnker donde se ocultaba Maduro y su señora esposa, y prepararon todo esto con mucho tiempo. Hicieron varias prácticas, estuvieron haciendo simulaciones y todo, porque la operación fue un éxito rotundo. O sea, el hombre fue sacado y está aquí en Brooklyn, en Nueva York. Lo tienen detenido. Con lo cual me pongo a pensar, digo yo, ¿no? Hace un par de días atrás Maduro estaba diciendo que quería hablar con Trump ahora y quería negociar. Y que un día por la madrugada te saquen en pijama y a las corridas no debe ser gracioso. Para nada. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora con Venezuela, no? ¿Qué va a pasar ahora con Venezuela? Tremendo dilema, tremenda incógnita, y es algo que vamos a tener que estar observando en los próximos días, porque el resto de lo que es el gobierno bolivariano sigue ahí. Está en ejercicio su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. El amigo Diosdado sigue ahí. No sé cuáles son los próximos pasos. Muchos dicen que el susto que debe tener esta gente es enorme, porque ya se dieron cuenta que esta gente, cuando actúa, o sea, Estados Unidos en este caso, ¿no? Por órdenes del comandante en jefe, ¿no? Que es el presidente Trump, Hexe, que es el de defensa, Marco Rubio, que es el secretario de Estado, fueron en serio. O sea, esto no fue un chiste, esto fue serio, y ha sentado un presidente grande, porque no entraron a un país chiquito. Esto no fue como cuando ocurrió en su momento con lo de Noriega en Panamá. Panamá es un país chico, Venezuela es un país grande, con más gente. O sea, esta operación era muchísimo más compleja. En el caso de Panamá fue terrible, porque murió muchísimo más gente que ahora. O sea, y ahí sí hubo intervención de fuerzas terrestres y todo. En este caso no, fue una entrada y salida. Y se tiene bajo custodia y bajo un montón de cargos criminales al expresidente Maduro, ¿no? Y su señora que está ahí con él. Habrá que ver qué pasa, ¿no? Porque
Esto es inquietante. Yo confío y espero que no haya desórdenes sociales en Venezuela, porque cuando no hay una cabeza de gobierno reina la anarquía. Esperemos que no sea el caso. Esperemos que esto haya sido el comienzo de algo bueno y que se logre llegar a una transición, dado que el gobierno del señor Maduro era un gobierno ilegítimo. Mucha gente lo sabe, que él hizo trampa, que hubo fraude y que no es la primera vez que hay elecciones amañadas en Venezuela, que ya han habido varios intentos de cambiar el régimen chavista, ¿no? Y no se podía simplemente porque siempre que había un resultado que no les favorecía, las actas eran alteradas, los resultados eran cambiados. No olvidemos también que el gobierno de Venezuela está siendo apoyado tanto en la represión como en la logística gubernamental por el gobierno de Cuba. Y hay que entender, esta parte es muy importante, porque el gobierno de Cuba es un gobierno que el pasado 1 de enero cumplió, a ver si mal no me sale mi cuenta, está desde el año 1959, cumplió 67 años en el poder. No es casualidad. Ellos saben muy bien cómo mantenerse. El aparato gubernamental de Cuba sabe reprimir y sabe controlar. Por eso es que llevan tanto tiempo. Y muchos de los elementos que estaban en cercanía y siguen en cercanía del gobierno de Venezuela son cubanos. Son cubanos. Mucha gente lo sabe esto. Hay una parte que me entristece, acá me tengo que desviar un poquito de la parte de la acción militar, es que durante muchos años la gente de Venezuela había estado tratando, a través de protestas masivas, muchas veces se han dado donde hubo muertos y desaparecidos y presos políticos, hacerle ver al mundo lo que estaba ocurriendo en Venezuela, y desgraciadamente muchos gobiernos del mundo torcían la cabeza, preferían obviar y mirar hacia otro lado. Mucho duele porque muchos eran de Latinoamérica, incluido el gobierno argentino, el gobierno de México, el gobierno de Colombia, el gobierno de Brasil, el gobierno de Chile, etcétera, 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 que ahora están cambiando los regímenes, estos izquierdones. En Latinoamérica es otra historia, pero en un momento dado tenían el aval, el gobierno de Venezuela, de muchos de estos países, y también de Europa. Y también de Estados Unidos según la administración, no vamos a ser claros. Cuando estaba el gobierno de Obama era un viva la pepa. El gobierno del señor Biden lo mismo. El Partido Demócrata o apoya a estos regímenes. Los apoya. ¿Por qué? No sé. Si es por ideología, por jugar, no sé. No sé. Cuando están equívocos, saben muy bien. Aquí se sabe en Estados Unidos muy bien lo que ocurría en Venezuela, lo que ocurre. Pero se hacían de la vista gorda. Porque el petróleo de Venezuela sigue siendo refinado por energía nuclear. Creo que muchos saben que el país con más recursos petrolíferos, con más yacimientos probados existentes en el mundo es Venezuela. Tiene petróleo, no se sabe para cuánto tiempo. Yo he escuchado por ahí que para 200 años más, no sé, no importa. Pero es el país con más yacimientos en el mundo, Venezuela. Pero un petróleo azufroso, pesado, requiere un refino importante, y eso se hacía aquí en Estados Unidos. Eso nunca dejó de hacerse. Estas son las ironías que a veces uno no entiende, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué aquí a este país, había muchos Citgo, unas cadenas de estaciones de servicio de gasolineras que se llamaban Citgo, C-I-T-G-O, Citgo. Eso eran del gobierno de Venezuela, ya no hay. No me acuerdo en qué año ya dejaron de a poco fueron desapareciendo, pero antes estaba por todos lados acá. Para que vean ustedes la importancia que tenía, la incidencia que tenía el gobierno de Venezuela en materia energética en este país. Escucho por ahí que Estados Unidos hizo todo esto para quedarse con el petróleo de Venezuela. Y mire, yo no sé y no lo creo. Yo no sé y no lo creo. Me estoy contradiciendo a mí mismo, pero el
país que más petróleo en el mundo está produciendo ahora es Estados Unidos. Este país que me toca vivir ahora a través del esquisto, del fracking, del petróleo este que está en las rocas, no sé dónde. Por fracturación hidráulica se saca. Más de 13 millones de barriles por día produce este país, casi 14 millones. Ni Arabia Saudita produce eso, ni Rusia. Es este país. Literalmente se ha vuelto autosuficiente energéticamente hablando Estados Unidos. ¿Para qué quiere el petróleo de Venezuela? Como dicen algunos. Lo que en un momento dado el gobierno del señor Chávez se apoderó de muchas empresas que hacían explotaciones petrolíferas en Venezuela, muchas de ellas de acá de Estados Unidos. Expropiese, decía el amigo Chávez, ¿se acuerdan? Expropiese. Bueno, estos gringos se la pasaron esa vuelta, pero no se la van a seguir pasando, porque eso es robo. Expropiarse algo que no te pertenece sin la debida compensación es robar. Pero no es primera vez que esto ocurre, ya lo hizo Cuba en su momento también, en el año 59, 60. Cuba hizo lo mismo. Incluso hay una anécdota que cuando entraron a la planta de Coca-Cola pensó el gobierno de Fidel Castro que se iban a encontrar con la fórmula. Yo le digo al gobierno de Fidel Castro, ¿creen que estos gringos son pelotudos que nacieron ayer? No. No nacieron ayer. Por eso son potencia. Pero volviendo a lo nuestro. He estado escuchando un poco, ¿no?, lo que dicen los pasquines y los pseudo noticieros, sobre todo de algunos países. No todos, no todos, porque hay muchos que están felices con lo que acaba de ocurrir, que fue la extracción del expresidente Nicolás Maduro y su señora esposa en una operación quirúrgica efectuada por los Delta Force, cinematográfico. Esto pasa una película, esto, y la van a hacer, eso viene, olvídense, porque la operación fue cinematográfica. Ni siquiera comentaba con Daniel y con Lucas recién, que hablaba con ellos en el canal que ellos tienen, en el canal de Lucas estábamos hablando hoy, y les decía si ellos se acordaban de la película Black Hawk Down, La caída del halcón negro se tradujo, una película dirigida por Ridley Scott, que fue un hecho real que ocurrió en Mogadiscio, o Mogadisco, en Somalia, en el año 90, o casi se me escapa, creo que en el año 93, en el cual el Delta Force, los Rangers, en combinación, fueron a extraer a un personaje, un warlord, uno de estos señores de la guerra que tenían a ese país en la miseria y en la opresión, y querían extraer a él y a muchos de sus cabecillas en una operación de extracción también. Pero la operación no fue exitosa como ellos esperaban. No fue exitosa. Tuvo un éxito relativo. Muchos la consideraron una victoria pírrica. Murieron más de 23 entre el Delta Force y Ranger, que claro, que uno se pone a pensar, y hubo montones de heridos también. Uno se pone a pensar, cuando entraron 160, no es nada. Dicen que mataron más de 1000. O sea, para que vean que esta gente está súper entrenada. O sea, como en esa película se ve que como dispara esa gente, no dispara nadie. Y créanme que yo he ido a un polígono a disparar, y no es como la gente cree, que donde uno apunta la bala va, no es así. Para nada. Es bastante frustrante, pero bueno, eso es otra historia. No vamos a hablar de mi mala puntería. Pero esta gente, Delta Force, Rangers, pero en este caso este fue el Delta Force que hizo que efectuó esta operación, ayudados por el 160 de la aviación. Fue un éxito, no hubo bajas, creo que hubieron 2 heridos. O sea, fue un éxito total. Es un éxito de extracción total que obviamente va a ser estudiado, pero lo venían preparando. Se intentaron muchas vías para que el gobierno de Maduro declinara, pero ¿qué hizo el gobierno de Maduro? Y bueno, hacer lo que Maduro siempre ha hecho, hacer de payaso, y es ofender a los payasos. Porque él no es un payaso, es un mal payaso, es un señor analfabeto, mala persona, que tenía a su pueblo oprimido, un narcoestado, pero con la anuencia de los gobiernos de otras partes del mundo, de muchos gobiernos de Latinoamérica, alguna administración que nos tocó aquí en Estados Unidos y muchos gobiernos europeos. Y uno de ellos que más lo apoya es España, lo cual me duele, porque somos de la misma cuña.
de la madre patria. Escuché algunas cosas que hablan los pasquines, en el caso de los pasquines leer, y en otro ver los noticieros de televisión española. Deplorable. Yo no sé si esa gente es estúpida o se hace la estúpida. Y si no saben lo que ocurre en estos países, porque los he escuchado también cuestionar cómo ha actuado el señor Bukele en El Salvador. Ellos no saben lo que pasaba en El Salvador, que hubo una guerra civil ahí, que las pandillas, las maras, como se llaman, tenían a ese país de rodillas, y hasta la aparición del señor Bukele, que actuó porque la gente se lo pidió. La gente que votó a Bukele le dijo: actúe, señor presidente. ¿Tan difícil es entender eso? ¿Qué les pasa en Europa? ¿Qué les pasa? ¿Tan mal les ha hecho ser parte de la Unión Europea? Bruseleros, les digo yo. Y les digo bruseleros porque le obedecen a Bruselas. ¿Tan atestorenados están? No lo entiendo. No lo entiendo. O sea, ¿ustedes no entienden el sufrimiento de otros países? ¿Quieren tener esta empatía, esta doble moral falsa? ¿No les importa? Hablen con un venezolano en lugar de cuestionarlo. ¿Por qué no hablan con los venezolanos que se han exiliado? Casi un 30% de su población se ha tenido que ir de Venezuela. ¿Por qué no hablan con ellos? Ah, no, yo soy el opinador de laptop, el guerrero de Twitter y de Instagram. ¿Cómo se van a vivir esos países? A pasar miserias. ¿Por qué no van? Me hubiera gustado que esto fuera así, no. Lo he dicho. Hubiera preferido que no fuera esto. Pero hay veces que un correctivo es necesario. Y este fue un correctivo. ¿Me sorprendió la administración del presidente Trump? Sí, porque yo era uno de los que estaba diciendo, lo reconozco, que estaba bloqueando, que estaba poniendo cara de truco. A ver si algún argentino que me escuche me entiende. Poniendo cara de truco, mintiendo, o haciendo que hacía y que no hacía. Bueno, evidentemente que no. Y se actuó. Así que si esto va a ser por el beneficio de ese país querido que es Venezuela, que así sea. Si este es el comienzo de algo nuevo, de una transición hacia un gobierno democrático, realmente un gobierno democrático, como el pueblo venezolano votó el año pasado y no fue reconocido, que así sea. Que los gobiernos falsamente que se autodenominan democráticos y apoyan regímenes totalitarios, que se llamen al silencio. Ejemplo, gobierno de Brasil, gobierno de Uruguay, gobierno de Colombia, gobierno de México, gobierno de España. Llámense al silencio, preocúpense de sus países, señor. España tiene muchos problemas, señor Sánchez, ocúpese de eso. Muchos problemas usted por allá, aunque diga que no. No solo de corrupción, tiene problemas de inmigración, tiene problemas económicos. El gobierno de México tiene un narcoestado en el cual los cárteles tienen tomado el país, en muchas partes del país, que ni usted ni con el ejército lo pueden tomar y recuperar. Y la señora presidenta de México quiere dialogar con delincuentes. Bueno, siéntese a esperar, señora Sheinbaum, creo que lo estoy pronunciando bien. Gobierno de Brasil, usted es el menos indicado para hablar, señor Lula. Usted es un delincuente, un ex guerrillero. Cállese la boca, cállese. El de presidente de Chile ni lo voy a mencionar, pues ese señor es un croto. Es un croto, no se sabía ni hacer el nudo de la corbata. Iba con los pantalones todos sin arreglar, un desastre. Menos mal que en Chile tuvieron un poco de visión y eligieron a otra cosa en las elecciones pasadas. Veremos qué sale de eso. Yo Uruguay no voy a decir mucho. No me sorprende. Tienen un talante izquierdoso, gran parte de su población. Lo lamento mucho si se enoja conmigo, con alguno, conmigo. Pero es así. Es así. El gobierno de Argentina está en otra onda ahora. Pero en un momento dado la señora expresidenta de Argentina condecoró al señor Maduro diciendo que era un gran presidente, un gran patriota y un gran no sé qué. Y muchos de los que están en Argentina apoyaban eso. Patético.
patéticos. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? He escuchado, y no lo voy a hacer muy largo esto, porque creo que no hay mucho más que decir con esto. La operación fue exitosa. Felicidades a los Delta Force. Felicidades, así se actúa. No me extraña, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos... ahora voy a decir algo con respecto a eso, pero bueno. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos son las mejores. Le guste a quien le guste, son las mejores. Que toda esta prensa bruselera izquierdosa se hagan sus cosas mentales. Pero las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son las mejores. Porque si no, cualquier país del mundo atacaría a este país. Y las veces que este país fue atacado le fue como el traste en la represalia. Pregúntenle a Japón cómo le fue. Muy mal. Muy mal. Muy mal. No le fue mal, le fue muy mal. O pregúntenle a los chinos cómo le fue en Corea. Lean un poquito, dejen de ver tanto TikTok algunos. ¿Cómo le fue? Sí, en una primera avanzada los chinos casi los sacan de patadas en el culo en Corea. Cuando MacArthur dijo, no, hasta acá llegaron, no los llevó hasta Sajalín porque no pudo. No lo dejaron. Lean un poquito de historia. Y en Vietnam, ¿saben por qué perdieron los gringos esto? Por pelotudos. Por eso perdieron. Perdieron por pelotudos y por el surderío hippie que hizo que perdieran esa guerra acá. Lean un poco de historia. Dejen de mirar tanto TikTok. TikTok. Porquería de aplicación inventada por el régimen del PSC, del Partido Comunista Chino. Yo no entiendo cómo es posible que no se... Y gente adulta que mira esa basura. Que es para brutos. Es para embrutecer. Que no entiende. Pero bueno, haz lo que quieras. Cada uno estamos en libertad de hacer lo que quieran, ¿no? En Vietnam se perdió porque no hubo voluntad de ganar. Es la cosa más anómala militarmente que ha ocurrido. Estados Unidos no perdió ninguna sola batalla y perdió la guerra de Vietnam. Inédito. Una cosa no tiene sentido. Un contrasentido total. Si se hubieran puesto las pilas como Nixon quiso en un momento dado, lo hubieran ganado. ¿No le llama la atención? Sí, Rusia dijo, repudio la acción de Estados Unidos en Venezuela. ¿Y qué pasó? Nada. Sí, ya sabían que iba a pasar. Igual que los chinos, ya sabían que esto iba a pasar. ¿Ustedes creen que son pelotudos? Igual que el Mossad de Israel sabía que esto iba a pasar. Sí, ellos lo saben todo. ¿Qué parte no entienden? En algunas partes de Latinoamérica y de Europa. Porque Europa, chao, Europa no le da ni bola ahora. Amén de que Trump se los va a empomar con el 5%. Vamos a usar otra palabra un poquito más fina. Me queda muy grotesco decir empomar. Les va a imponer, o ya se les impuso el 5% del gasto del PIB. Lo cual muchos países van a tener muchas dificultades porque ni siquiera pueden cumplir con el 2 acordado. ¿Cómo van a cumplir con el 5? Bueno, es otra historia. Pero se lo va a imponer. Se lo va a imponer. Si no, sálganse de la OTAN. No tienen que estar en el club de las armas, como digo yo. Si vos no podés estar en un club, es como que yo me quisiera poner a jugar al polo. No tengo ni el equipamiento, no tengo las botas, no tengo los estribos, no tengo la montura y no tengo lo más importante, el caballo. Y lo peor de todo es que no sé montar. ¿Cómo voy a ser parte de un club de polo? Imposible. Puedo ser parte de un club de pádel, que más o menos le puedo dar una paleta que vale $80. Eso sí puedo. Pero no puedo ser miembro de un club de polo, ni de un club de golf, porque no me da el cuero. Bueno, lo mismo va a pasar con lo de la OTAN. Va a haber una depuración. Pronto. Y a los auspiciadores europeos de la guerra entre Rusia y Ucrania, ya paren con eso. Esa guerra tiene que terminar y espero que termine pronto. Porque creo que el trío Vladimir se aprieta y tiene con que puede dejar plano Ucrania. Como dejaron plano los israelitas la franja de Gaza, lo cual no lo apruebo y no me hizo gracia, pueden hacer lo mismo con Ucrania. No lo han hecho porque no han querido. No creo que la gente quiera que eso ocurra. Así que nada, lo mejor para los chamos, las chamas, dicho sea de paso, como soy un poquito enfermo a ciertos productos gastronómicos, me voy a comer mi tequeño. Compré 3, hoy pequé, me compré 3, ya me he comido, este es el último, así que en un ratito me lo como. Si no, habría que comerse un pabellón criollo, unas hallacas, no sé.
arepas siempre comemos. Ahí tengo un problema con las arepas. Los venezolanos dicen que es de Venezuela y los colombianos dicen que son colombianas. No me quiero buscar líos, pero me encantan las arepas. Las arepas con queso son riquísimas. Así que bueno, lo mejor para Venezuela, mañana día lunes veremos cómo se arranca la semana, esperemos que no haya muchos incidentes, que se vuelva a la normalidad, que Venezuela vuelva a ser ese país próspero, rico y que recibió mucha gente de los países de Latinoamérica y de muchos países europeos en un momento dado de su historia porque la economía se lo permitía. De hecho, tengo gente muy cercana a mí, familiares que vivieron en Venezuela y me contaban maravillas que yo me quedaba con la boca abierta del modernismo, de todas las cosas que se tenía. Y estoy hablando de finales de los 70, principios de los 80, cosas que en Argentina ni se veían y que existían en Venezuela. Ojalá Venezuela vuelva otra vez a ese camino de la pobreza. Tiene con qué. Ojalá Estados Unidos pueda ayudarlo otra vez a tener esa producción petrolífera que es la que le va a otorgar esa riqueza que perdió. Que estos gobiernos, como el del señor Maduro, y estoy siendo educado porque vamos a tratarlo con la educación que corresponde, aunque creo que no se la merece, pero era el mandatario de Venezuela, por gracia o por desgracia, era el presidente de ese país que se llama República Bolivariana de Venezuela, ya no lo es. Que la señora Delcy Rodríguez entienda lo que ocurre, que el señor Cabello deje de hacerse el mafioso patán que es y que las fuerzas y los acólitos que están con ellos desistan. Porque los gringos estos fueron en serio, me sorprendieron. El ejército de Estados Unidos cuando va. Y tiene con qué. Así que por favor, den un paso al costado y dejen de joder. Bueno, no puedo decir otra cosa. Dejen de fastidiar y dejen a la gente de Venezuela, gente buena, en paz. Que ese país vuelva a ser lo que supo ser y que pueda ser. Tiene con qué. Gente maravillosa, gente linda, gente chévere, como dicen ellos. Gente muy chévere. Ojalá vuelvan a eso. Así que nada, era lo que quería comentar con respecto a esta operación de extracción que se hizo de las Delta Force del ejército de los Estados Unidos. Así que bueno, lo mejor, gente de Venezuela, les deseo lo mejor. Lo mejor. Así que bueno, está ventoso, perdón por el viento, pero está hermoso el día. Siempre les digo lo mismo. Aquí, desde el Lenny Thompson Park, suroeste del condado de Miami-Dade, les deseo a todos un muy feliz domingo y un muy buen comienzo de semana. Chao.